Esta página, si tú quieres saber cuándo van a iniciar las clases de inglés, cuando decidimos emigrar a un nuevo país, nos damos cuenta que tenemos que tener conocimiento de muchas cosas, desde cosas tan simples como salud, trabajo, educación, hasta cosas como impuestos. Así que el día de hoy te voy a platicar de 3 sitios web que te van a salvar la vida. O sea, en estos 3 sitios web vas a encontrar la respuesta a prácticamente todo. Así que si te interesa, quédate a verlo y arrancamos. Sabemos que hay páginas web para prácticamente todo tipo de información cuando llegas a un nuevo país, en este caso Irlanda. O sea, es decir, que si quieres saber sobre salud, pues está el Ministerio de Salud. Si quieres saber algo sobre migración, pues te vas al Departamento de Migración y todos estos detalles. Pero es una inmensidad de información que a veces no sabemos por dónde empezar. Así que el día de hoy y más adelante vas a ver por qué estas 3 páginas son importantes, esenciales y prácticas. Recuerda que todos los detalles, páginas, links y todo eso te lo voy a ir dejando en la cajita de información. Vamos a empezar con ICO. Esta es una organización que se fundó en 1970. Básicamente es una organización que está constituida por estudiantes, por agentes que pertenecen a algunas otras organizaciones y ellos se enfocan en cuidar la calidad que se le brindan a los estudiantes en general, pero sobre todo a los estudiantes internacionales. En pocas palabras, lo que ICOS tiene como misión es proteger los derechos de todas aquellas personas que deciden venir a Irlanda como estudiante de inglés o cualquier otro programa de grado. Si no sabes qué es un programa de grado, entonces te dejo este video para que no te pierdas los detalles y estemos hablando el mismo lenguaje. Y aquí les voy a compartir algo curioso y es que la verdad es que esta organización, la pueden seguir en redes sociales, está siempre al pendiente de todas las actualizaciones, sobre todo para todos aquellos que vienen a estudiar inglés. Si quieren saber cuándo van a abrir las escuelas, probablemente la misma fecha que ellos lo estén haciendo, pues lo estaré haciendo yo. Estamos ahí siempre como en competencia porque de repente ellos publican algo y yo a la media hora también, o viceversa. A veces soy antes en publicar algo, la primera, y pocos minutos, o sea, ellos están al día con las noticias. Entonces eso es algo que yo he visto y me gusta mucho de esta organización. ¿Cómo puedes tener contacto con esta organización? Bueno, ellos tienen teléfono, puede ser por medio de correo y tienen una oficina física en Dublín 4. Recuerden que toda la información y los detalles, links, etcétera, se los voy a ir dejando abajo en la cajita de información. Pasamos rápidamente a nuestra segunda página web y ellos son The Citizen Information. Ellos se encargan de proveer información y defender aquellos servicios públicos y sociales. En pocas palabras, ellos tienen como misión asesorar sobre casi cualquier tema. Y de verdad les voy a poner por aquí la pantalla, pero ellos cubren desde cuestiones de salud, trabajo, impuestos, cómo comprar una casa, cómo abrir una empresa, cómo comprar un auto, todo lo que tú necesitas saber, cuestiones de viaje, todo tan específico. Lo padre de esto es que es basada en información real. ¿Cómo? A ver, les voy a platicar un poco. Es una sola página que concentra toda la información basándose en páginas oficiales. Entonces, en lugar de que tú te metas al ministro de salud específicamente a buscar un tema, bueno, pues ellos ya lo tienen todo en un solo lugar. Ellos también financian y apoyan el servicio de asesoramiento sobre dinero y presupuesto, que es una organización muy importante aquí en Irlanda. Y otra cosa es que ellos también sirven como defensa nacional para aquellas personas con discapacidades. Los medios de contacto de este lugar pueden ser a través de correo electrónico o también por medio de una llamada. Algo que me gusta de ellos es que puedes ir también físicamente a alguna de sus centrales y ellos están prácticamente en toda Irlanda. Les voy a dejar por aquí la lista de todos los lugares donde ellos se encuentran, pero es muy amplia y les voy a mencionar algunos. O sea, están en Carlow, Cork, Galway, Dublín, Kerry, Kilkenny, o sea, en casi toda Irlanda, así que esto le da un plus. Nuestro tercer sitio web es la CCPC. Y bueno, ellos tienen poquito relativamente en comparación a las dos anteriores que yo les comento. Ellos prácticamente se fundaron en el 2014, pero aún así son de mucha utilidad. Básicamente es como la protección al consumidor
y ellos regulan que pues todos los que compramos o adquirimos algún servicio pues podamos tener lo que nos corresponde, que podamos tener un servicio de calidad. Entonces ellos asesoran, regulan e informan, en este caso al consumidor, que somos nosotros o cualquier persona que adquiera un servicio o un producto. Y a ellos fueron a los que nosotros acudimos para que nos asesoraran acerca del fraude que sucedió aquí en Irlanda. Si no sabes de qué te estoy hablando, bueno, pues no te puedes perder este video que te voy a dejar por aquí arriba, donde platicamos la lamentable situación que tuvieron que pasar algunas personas. Entonces, la verdad es que ellos contestan, están muy al pendiente y me gustó mucho el servicio que nos brindaron. Los medios de contactos de la CIS. Los medios de contacto de la CCPC pueden ser por correo electrónico, por llamada telefónica, pero algo que también me gustó es que ellos están presentes en prácticamente todas las redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter, incluso YouTube. Entonces pues sí, están cubriendo varios aspectos y también tienen oficinas físicas, solo tienen una y están ubicados en Dublín 1. Esperen. Les voy a dar una extra. Ya sé que dije 3, pero pues ya saben que me gusta siempre consentirlos. Y esta página, si tú quieres saber cuándo van a iniciar las clases de inglés, pues es el link. Y la verdad es que ellos diario van actualizando la información. En cuanto ya se pueda viajar, ellos van a ser los primeros que publiquen esa información oficial. Así que bueno, yo también se los voy a comunicar, pero si tú desde ahora quieres ir revisando, puedes hacerlo. Esta página la tienes que tener ya básicamente en tus favoritos, porque ya la he mencionado varias veces. Y si no lo tienes, te voy a dejar el link aquí abajo en la cajita de información para que la vayas agregando y estés al día con las noticias oficiales. Un tip que les doy es que al lugar que te vayas a mover, no solamente si vas a venir a Irlanda, si te vas a mover a Francia, si te vas a mover a Alemania, al lugar donde vayas, busques la información en el idioma del país al que te vas a mover, porque normalmente es donde están los links oficiales y muy seguramente vas a encontrar la duda específica que tienes. Y pues ahí lo tienes. La verdad es que es información de oro, curiosos. No cualquiera tiene esta información, pero pues yo se las doy con mucha buena vibra. Espero que les ayude mucho. Por cierto, si quieres saber si hay trabajo aquí en Irlanda, no te puedes perder este video que te voy a dejar por aquí, donde gente te lo cuenta. Estudiantes que han pasado por esto te cuentan su experiencia, así que no te lo pierdas. Redes sociales, suscríbete, les mando un gran abrazo y manténganse curiosos.